¿Te has preguntado alguna vez cómo es el infierno según la Biblia? ¿Es realmente ese lugar de tormento eterno que muchos describen o hay algo más que debemos entender? Este relato te llevará por un viaje a través de los textos sagrados, desvelando los detalles más impactantes sobre el infierno. No te vayas. Lo que aprenderás podría cambiar tu visión para siempre. El concepto del infierno, tal como se presenta en la Biblia, ha fascinado y aterrorizado a la humanidad por siglos. En las Escrituras se utilizan varias palabras para referirse a este lugar de sufrimiento. Desde Sheol, en el Antiguo Testamento, hasta Gehenna, en el Nuevo Testamento, el infierno ha sido descrito como un destino de castigo eterno para aquellos que rechazan a Dios. Sheol, mencionado más de 60 veces en el Antiguo Testamento, es el término hebreo utilizado para describir el inframundo. Es un lugar oscuro, donde las almas de los muertos habitan en silencio. Sheol no es necesariamente un lugar de tormento, sino más bien una especie de morada común para los muertos. Sin embargo, a medida que la revelación divina avanza, este concepto de un inframundo neutral comienza a transformarse en algo mucho más aterrador. Gehenna, la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para describir el infierno, es un lugar de castigo eterno. Jesús mismo habló de Gehenna en varias ocasiones, advirtiendo a sus seguidores sobre el peligro de perderse en el pecado y enfrentar la condenación. Gehenna, en la Jerusalén antigua, era un valle donde se quemaba la basura de la ciudad, y es por eso que se asoció con la imagen de un fuego eterno e inextinguible. Este fuego eterno es uno de los elementos más consistentes en la descripción bíblica del infierno. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 29, Jesús dice: «Es mejor que pierdas una de tus partes que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno». Aquí, el infierno es representado como un lugar de castigo físico, donde el fuego nunca se apaga y el sufrimiento es interminable. A lo largo de los textos, encontramos que el infierno no es solo un lugar de tormento físico, sino también un sitio de separación eterna de Dios. Esta es quizás la parte más trágica del infierno, ya que aquellos que son condenados a él están destinados a vivir sin la presencia de su Creador, sin esperanza de redención o alivio. ¿Te imaginas vivir una eternidad completamente apartado de todo lo que es bueno? Pero la Biblia también describe el infierno como un lugar de justicia. Es el destino final para aquellos que han rechazado a Dios y sus mandamientos, un lugar donde cada acción malvada es juzgada y castigada. En el Apocalipsis, el infierno es descrito como el lago de fuego, donde serán arrojados Satanás, la bestia y los falsos profetas. Es un lugar donde el mal finalmente será destruido. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, se menciona que el diablo será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Es aquí donde entendemos que el infierno no es solo un lugar temporal, sino una condena eterna. El infierno también es representado como un lugar de llanto y crujir de dientes. En Mateo capítulo 13, versículo 50, Jesús dice: «Los ángeles los arrojarán en el horno ardiente, donde habrá llanto y crujir de dientes». Esta imagen sugiere un sufrimiento profundo y constante, uno que no tiene fin. El llanto y el crujir de dientes, como se menciona en Mateo, es una de las descripciones más perturbadoras del sufrimiento en el infierno. Nos da la idea de una desesperación sin consuelo, un arrepentimiento eterno donde las personas se lamentan de las decisiones que tomaron en vida, pero ya no hay vuelta atrás. Es un tormento tanto físico como espiritual. Este tipo de sufrimiento no solo implica dolor, sino la consciencia plena de haber perdido para siempre la oportunidad de estar con Dios. Además del fuego y la separación eterna, el infierno también es descrito como un lugar de oscuridad total. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 30, Jesús dice: «Echad al siervo inútil en las tinieblas de afuera,
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí, el infierno no es solo un lugar de fuego, sino también de completa oscuridad. La oscuridad en la Biblia suele estar asociada con el mal, la ignorancia y la ausencia de Dios. Por lo tanto, este aspecto del infierno refuerza la idea de la separación total de la luz divina. Este simbolismo es clave para entender cómo la Biblia presenta el infierno. La oscuridad y el fuego parecen elementos opuestos, pero en este contexto ambos representan la desesperación. El fuego, como castigo físico, y la oscuridad, como castigo espiritual, actúan en conjunto para expresar el dolor total y la soledad infinita que sufren los condenados. Otro aspecto relevante del infierno según la Biblia es que es el destino de aquellos que rechazan el camino de la salvación. Jesús, a lo largo de su ministerio, advierte repetidamente sobre la necesidad de arrepentirse y aceptar el reino de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 13, Él dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella». Aquí, la perdición es otra referencia al infierno, y Jesús nos deja claro que no todos encontrarán el camino hacia la vida eterna. El apóstol Pablo también ofrece advertencias sobre el infierno en sus cartas, advirtiendo que los que persisten en el pecado no heredarán el reino de Dios. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, Pablo enumera las obras de la carne: adulterio, fornicación, impureza, idolatría, entre otras, y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, estas personas serán condenadas al infierno. Uno de los pasajes más impactantes sobre el infierno en la Biblia se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, en la parábola del rico y Lázaro. En esta parábola, un hombre rico vive una vida de lujo, mientras Lázaro, un mendigo, sufre. Ambos mueren, pero mientras Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo, el hombre rico es arrojado al infierno, donde sufre en llamas. Desde su lugar de tormento, el hombre rico clama por misericordia, pidiendo una simple gota de agua para aliviar su sufrimiento, pero se le niega. La imagen de este hombre desesperado en el fuego eterno nos da una visión clara de cómo la Biblia representa el infierno, un lugar de dolor insoportable del que no hay escapatoria. Sin embargo, algo crucial en este relato es el abismo insalvable que separa a los dos destinos. El hombre rico no puede cruzar hacia el lugar de consuelo, y Lázaro no puede ir a aliviar el sufrimiento del hombre rico. Este abismo simboliza la separación eterna que hay entre el cielo y el infierno, entre los justos y los malvados. Es un recordatorio de que las decisiones que tomamos en esta vida tienen consecuencias eternas. En las Escrituras, el infierno no solo es un lugar de castigo, sino también de retribución divina. Los pecados cometidos en la tierra no quedan impunes. Los que rechazan a Dios, viven en pecado y no se arrepienten, enfrentan un juicio justo y reciben la condena que merecen. En el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14, leemos sobre el juicio del gran trono blanco, donde los muertos son juzgados según sus obras, y aquellos cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. Aquí, el infierno es el destino final de aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Este lago de fuego es la culminación del infierno. Es el lugar donde serán arrojados no solo los humanos condenados, sino también el diablo, los demonios y todos los ángeles caídos. Según Apocalipsis, este es el castigo final y eterno para el mal. No habrá más oportunidades de redención y el sufrimiento será incesante. ¿Pero por qué la Biblia pone tanto énfasis en el infierno? La respuesta radica en el concepto de libre albedrío. Dios nos ha dado la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre seguirlo a Él o seguir el camino del pecado. El infierno es el resultado final de esa libertad. Es el destino de aquellos que,
con pleno conocimiento, eligen rechazar a Dios y vivir en rebelión contra Él. Es importante recordar que, aunque la Biblia describe el infierno de manera clara y vívida, también ofrece un camino de escape. A través de la salvación en Cristo, todos podemos evitar este destino. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, se nos dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». El mensaje central del Evangelio es que el infierno puede ser evitado, y la vida eterna con Dios es posible para todos aquellos que creen y aceptan a Jesucristo. A medida que exploramos más sobre cómo es el infierno según la Biblia, nos damos cuenta de que no es solo un lugar de castigo, sino también una advertencia sobre la importancia de nuestras elecciones en esta vida. ¿Elegiremos el camino estrecho que lleva a la vida eterna o el camino ancho que conduce a la perdición? Si este relato te ha hecho reflexionar, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal y compartir este video con otros. El infierno, como lo presenta la Biblia, es un tema serio y crucial para entender la fe cristiana. ¿Qué decisión tomarás hoy? ¿Elegirás la vida eterna o el castigo eterno? Haz tu elección sabiamente.